Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, en los versículos 50 a 54. Nuevamente, el Evangelio de Mateo, versículos 50 a 54. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Los invito a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros como tu promesa en las Escrituras está escrito. Te pedimos, Señor, que toques nuestro espíritu a cada uno de nosotros, que quizás hemos escuchado estas Escrituras y estos versos tantas veces, Padre, pero quizás no hayamos entendido el valor, el mensaje que tiene para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu toque nuestro espíritu y podamos ser transformados por tu palabra. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. Hoy concluimos las series Revelado. Y para los que han estado con nosotros durante las últimas semanas, han podido darse cuenta que lo que hemos venido haciendo es estudiando desde el Antiguo Testamento cómo el Señor se revelaba a su pueblo. Y es claro que en el Antiguo Testamento solo pocas personas pudieron experimentar la gloria de Dios y su presencia. Cuando digo pocas, estamos hablando de Moisés. Recuerden que estuvimos estudiando cómo Moisés subía al monte de Sinaí y allí experimentó la gloria de Dios. Y cuando subió varias veces, recordemos, y cuando bajó la segunda vez, la gloria de Dios irradiaba en su cara. Tanto irradiaba que las otras personas, los israelitas, les daba miedo. Así que Moisés se colocó un velo. Estudiamos también cómo los sacerdotes, a Aarón, cuando empieza el periodo, el Señor los invitó a que tuvieran sacerdotes y ordenaron a Aarón y a sus 4 hijos. La gloria de Dios se hizo presente en los sacrificios, llegó el fuego y los consumió completamente. Y si ustedes continúan mirando los diferentes libros, se van a dar cuenta del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que la gloria de Dios participaba también con los profetas y con ciertas personas, pero no con todos, con todo el pueblo de Israel. La gloria de Dios tenía limitaciones. Y para el pueblo, ustedes se preguntarán, bueno, pero el pueblo de Dios, ¿cómo podía presentar y tener la experiencia de la gloria de Dios? Y estuvimos la semana pasada mirando el tabernáculo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cada una de las áreas del tabernáculo? Vimos el tabernáculo, lo estudiamos y entendimos que habían varias áreas en donde solamente ciertas personas podían entrar. El sacerdote podía entrar al atrio para hacer el sacrificio de los animales por los pecados. Había un lugar santo en donde también los sacerdotes solo podían estar. Y había un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, de Jehová. Pero solo el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar a ese lugar. El tabernáculo se utilizó como un santuario temporal que se podía desamblar y mover, y fue utilizado
por el Señor para guiar a todo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Es decir, lo utilizaron por 40 años. Y la gloria de Dios llegaba mediante una nube que se posaba sobre el tabernáculo, y de esa manera sabían que tenía que quedarse allí un tiempo. Cada vez que la nube se iba, se subía, porque no es que se iba, se subía. Ellos tenían que volver a armar, desamblar el tabernáculo y avanzar por donde la nube iba, de día y de noche. De nuevo, la gloria de Dios estaba presente también para el pueblo, pero no había una interacción. Habían restricciones para poder estar en la presencia del Señor. Y hoy vamos a continuar estudiando y vamos a recordar la muerte de Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿por qué escogimos un verso que es de la Semana Santa? Es precisamente para entender lo que hizo Jesucristo cuando Él murió, para entender lo que ocurrió, cómo el mundo cambió completamente y cómo la figura del tabernáculo también cambió. El tabernáculo continuó siendo usado, como les mencionaba, para llegar finalmente a la tierra prometida, y siguió siendo usado para hacer todos los sacrificios por cerca de 4 siglos. El pueblo judío estaba continuamente haciendo los sacrificios por los pecados cometidos y por los pecados no intencionales también. En el año 950 antes de Cristo, el rey Salomón, que era el hijo del rey David, construyó el templo. Se llamó el Templo de Salomón. Una obra magnífica. 950 años antes de Cristo lo construyó. El tabernáculo que conocimos y que miramos la semana pasada, que se podía mover y que era transportable, dejó de existir, porque todo lo movieron al tabernáculo, al templo de Salomón, donde estaban también exactamente la misma infraestructura. Habían diferentes áreas donde solamente el sacerdote podía entrar, igual el lugar santo, y el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote pudiera estar. Los israelitas continuaron adorando al Señor en ese templo, en el templo de Salomón, por varios años. ¿Cuántos? 3 siglos. 3 siglos, pero desafortunadamente hicieron lo que desagradaba al Señor. Ustedes lo leen en el libro de Reyes, en el primer libro y en el segundo, que estuvieron constantemente desagradando al Señor y alejándose. ¿Y qué ocurrió? Los babilonios entraron a Jerusalén, tomaron posesión de Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón, y se llevaron exiliados a muchos israelitas, bastantes israelitas. Y por 70 años el pueblo de Israel no tenía un templo donde adorar, no tenían cómo llevar a cabo los sacrificios, no podían sentir la presencia del Señor por 70 años. A regreso, eso fue en el año más o menos 586, después de 70 años que estuvieron allá, regresaron finalmente y pudieron otra vez volver a construir el templo. Y ese es el templo que Jesucristo conoció. Ese templo es el que estuvo presente cuando Jesucristo fue presentado como bebé, ¿se acuerdan? Y que ahí estaba Ana y también estaba Simeón. Es el mismo templo. Sufrió muchas reformaciones, pero nunca lo destruyeron, sino reformaciones en el sentido que cada vez quedaba mucho más grande, y de hecho Herodes el Grande hizo una gran reconstrucción, quedó precioso. Les traigo una imagen para que tengan una idea de cómo era el segundo templo de Jerusalén. Este era el segundo templo de Jerusalén, y vamos a gastar un poco de tiempo porque es importante que entendamos cómo estaba estructurado. Tenía un patio mucho más grande. Ese patio que ustedes ven en la parte externa era el sitio donde los gentiles podían estar. Los gentiles, que eran aquellos que no eran judíos, no podían entrar en esas 2 puertas al templo, les quedaba prohibido. Aquel que lo hiciera pudiera ser condenado a muerte, y de hecho muchos de ellos murieron. Allí en ese patio que ustedes ven, donde estaban las personas no judías, ¿qué había? Habían personas enfermas, habían mendigos, habían animales, porque ahí se llevaba a cabo toda la comercialización de los animales para poder comprar un animal que no tuviera ningún tipo de señal y poder ofrecerlo como sacrificio por los pecados. Luego estaban allí básicamente varias personas gentiles, no judías, afuera. Allí fue cuando Jesucristo
también en un momento dado, Jesucristo en un momento dado llegó y tumbó las mesas. ¿Se acuerda que llegó a tumbar las mesas en un momento dado? Porque estaban haciendo transacciones. Y dijo, este es el hogar de mi Padre y es un lugar de adoración únicamente. Bueno, después de esas dos puertas que ustedes ven, entraban las personas israelitas, hombres o mujeres. Y había un sitio especial para las mujeres y había un sitio que podía ser para los hombres. Los primeros que se ven eran como una especie de gazebo, eran para las mujeres, y los de más adelante, ya acercándose al lugar santo, era solamente para los hombres, quienes podían estar en reverencia viendo cómo los sacrificios se iban consumiendo. El holocausto, que significa quemado, se iban consumiendo. El animal que habían comprado y que lo ofrecían para el perdón de los pecados se estaba consumiendo, pero no podían seguir adelante. ¿Por qué? Porque estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, esa gran infraestructura que tenía más o menos 60 pies de altura. O luego habían barreras y barreras y barreras, y solamente unos pocos podían tener acceso al lugar santísimo, que eran los sacerdotes. Esa es precisamente la referencia, el efecto que tiene el pecado original con el cual todos nosotros nacemos. Porque estamos en enemistad con Dios. Porque traemos ese pecado original de Adán y Eva. Porque traemos el pecado de ser dioses y querer ser dioses en nuestras vidas y no reconocer que hay un ser superior. No reconocer en nuestro Dios. Es precisamente esto refleja. Dios es un Dios santo y nosotros como pecadores no podíamos volver a estar en presencia de Él. No había forma de poder entrar en presencia. Y escuchamos que habían limitaciones también, en el sentido que los sacrificios no te daban completamente el perdón de los pecados, ni sentías paz. Tenías que usar a un intermediario, tenías que usar a un sacerdote que fuera contigo, de cierta manera, a poder con el sacrificio poder tener una redención parcial y hacer sacrificios siempre, una y otra vez, y estar en el lugar santo constantemente alumbrándolo con los candelabros, alumbrando con los candelarios porque Dios lo había ordenado, el Señor lo había ordenado, constantemente en un ritual, constantemente haciendo sacrificios. Y es por eso que hoy quiero que entiendas lo que ocurrió en el momento en que Jesucristo murió. La cortina o el velo representa la división que hay entre Dios y el ser humano. Cuando leemos nosotros, hoy leímos los versos del Evangelio de Mateo y quiero que volvamos otra vez a recordarlos. Cuando leímos el verso del 50 al 53, escuchamos que Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Volvió a gritar. Si ustedes se van anteriormente en unos versos, la primera vez que Él gritó, Él dijo, Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Jesucristo en ese momento estaba separado de Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Jesucristo estaba recibiendo el pecado y el castigo de todos nosotros, de todos los seres humanos. Estaba recibiendo el pecado por todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Luego es más que el dolor físico de morir asfixiado en un madero por 3 horas. Es más que eso. El dolor que siente Jesús es estar completamente abandonado y el Padre completamente retirado, sin sentir su presencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han existido por siempre y crearon el cielo y la tierra y todo a través de Él. Y continuarán viviendo como Trinidad unidos en amor. Y en este momento Jesús estaba separado completamente, en oscuridad completa. Cuando volvió a gritar, no sabemos en Mateo qué dijo. No lo dicen las Escrituras
en ese segundo grito que volvió a gritar Jesucristo. Pero si ustedes se van al Evangelio de Juan, allí van a encontrar lo que dijo Jesucristo. Y lo que dijo Jesucristo fue: todo está consumado, todo está hecho. Eso está precisamente en el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan. Todo se ha cumplido, dependiendo de tu traducción. Todo se ha cumplido. Él gritó por segunda vez: todo está hecho. A lo que vine ya he terminado. Al propósito de volver a darle como redención a todo el pueblo de Israel y los gentiles, está hecho. El camino está abierto para que tú vayas al Padre sin necesidad de intermediarios. Y 3 cosas ocurrieron que vamos a estudiar. La primera, la cortina que les estaba hablando, esa cortina fue cortada de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Segundo, hubo un terremoto, lo estuvimos leyendo. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto, tercero, resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. 3 cosas que muestran el acto de Dios. El primero y el más importante, y quiero que te lleves este mensaje, es que el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba a abajo. Y ustedes me dirán: bueno, ¿y qué tan débil era esa cortina? ¿Qué tan alta, qué tan ancha? Estuve mirando y hay un libro escrito por Alfred Esdernian llamado The Life and Times of Jesus the Messiah, la vida y la época de Jesús el Mesías. Y allí él describe cómo era esa cortina, porque es sacado del Talmud. El Talmud es un libro judío en donde se escribía y se interpretaban las escrituras. Y él dice: la cortina delante del lugar santísimo tenía 40 codos. Esos son 60 pies. Es decir, más o menos 18 metros, si queremos hacer la conversión en metros. Tenía 18 metros de alto y 20, o sea 30 pies, 9 metros de ancho. Del espesor de la palma de la mano. Del espesor de la palma de la mano. La palma de la mano probablemente, yo me la medí, son como 4 pulgadas. Del espesor. Esta cortina estuvo construida por mucho tiempo por los israelitas de tal manera que pudiera reflejar la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar de nuevo. El que entrara moría. El que no era el sumo sacerdote y tenía la vestimenta adecuada y había pedido perdón por sus pecados, esa persona, si había entrado y había tratado de entrar, moriría en el momento. Adicionalmente decía: estaban labrados en 72 cuadros que estaban unidos entre sí, y estos velos eran tan pesados que en el lenguaje exagerado de la época decían: se necesitan 300 sacerdotes para manipularlo. Nosotros tenemos expresiones en nuestros países cuando decimos que algo es muy difícil, ¿no? No, esto no lo mueve sino, y decimos algo posiblemente, o esto no lo puedo manipular por tal cosa. Bueno, los judíos de esa época decían: si algo es muy difícil, se requieren 300 sacerdotes para hacerlo. Utilizaban esa expresión para dar a entender. Es más, las trenzas del velo, por ejemplo, de esa cortina, usaban caballos para coger los hilos y poderlos temblar del uno al otro, de tal manera que nadie pudiera destruir ese velo. Ese velo, 4 pulgadas también de ancho. No podían haberse rasgado en dos. Si la cortina fuera tal como se describe en el Talmud, escribe este autor, no podría haberse rasgado en dos por un simple terremoto o la caída del dintel. Del dintel es la parte de arriba que sostiene esa cortina. Aunque su composición en cuadros unidos pudiera explicar cómo la rasgadura podría ser como se describe en el Evangelio. Se rompió de arriba abajo. ¿Por qué Mateo nos está diciendo que la cortina se rompió de arriba abajo? ¿Por qué no se rompió de abajo hacia arriba? Precisamente porque quiere dar a entender que no hubo manos humanas de haber roto la cortina. No era posible que alguien estuviera en ese momento subiéndose estos 60 pies para cortarla, teniendo ese grosor que era la cortina. Ni tampoco el terremoto, porque si hay un terremoto y mueve las placas de la tierra, pues es posible que se rompa de abajo, pero no de la manera como se rompió, de arriba a abajo. ¿Y eso qué significa? Significa que ya tienes acceso al lugar santísimo. Significa
que si tú aceptas a Jesucristo como Hijo de Dios, y lo vamos a ver más adelante, vas a tener acceso. Es el camino que te muestra hacia Dios. Es el camino que te permite ir a Él. Está totalmente roto. El mundo cambió absolutamente desde ese momento. No volvió a ser el mismo. No es necesario hacer sacrificios para el pueblo judío ni para nosotros. No es necesario hacer los sacrificios. No es necesario que trabajes en obras para ganar tu salvación. ¿Qué más ocurrió? Un terremoto. Es claro bíblicamente, cuando hay un terremoto, hay fuego, hay inundaciones. Es un acto de Dios trabajando. Mateo, en el Evangelio de Mateo, el terremoto apareció en este momento de la crucifixión, pero también en la resurrección. Y por último, nos dice también que varias personas, después de que Jesucristo resucitó 3 días después, ellos después de 3 días hubo una resucitación, no resurrección, porque nadie ha vuelto otra vez a resucitar como Jesucristo. Sabemos que Lázaro tuvo esa posibilidad de tener una resucitación, pero él volvió a morir. O el hijo, ¿se acuerdan de la hija de Jairo? También tuvo una resucitación, pero volvió a morir. Estas personas que volvieron a ser resucitadas, no resurrección, volvieron a morir. De nuevamente, muestra lo importante que es este hecho para que nosotros entendamos lo que significa. Y lo que significa lo quiero resumir. Dije cómo poder transmitirles esto de la manera más clara. Así que hice un cuadro para que entendamos todo lo que significa la muerte de Jesucristo, que entregó su espíritu. Es bien interesante que dijo en las Escrituras, entregó su espíritu. Las Escrituras no dice que murió, entregó su espíritu, entregó el espíritu hacia nosotros. El Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, todos entregó su espíritu. No es que haya muerto y nosotros a veces decimos murió por nosotros. Él entregó su espíritu. Sí, murió en carne, pero su espíritu está presente y Él vive en este momento y está con nosotros. Él está presente. Y esta es la gran mensaje para que entiendas que el antiguo pacto que vivimos la semana pasada, con el cual vivieron lo que les he venido mencionando todos los israelitas por siglos, requería de un santuario terrenal. Y en el otro lado, el nuevo pacto que Jesús hace con su sangre, Jesús reemplaza el templo físico y invita a una relación personal e íntima con Él, porque su espíritu está en nosotros. Podemos tener una relación, no necesitamos un santuario terrenal y hacer estos sacrificios. Segundo, requería intermediarios como los sacerdotes. Ya no necesitas intermediario. Tú puedes ir al Padre directamente, con corazón y espíritu, sabiendo quién es Él. Y lo vamos a ver más adelante, la condición. Si tú lo aceptas, puedes ir a Él en este momento, en tu cuarto, en cuando estás trabajando. Tú puedes sentir la presencia de Dios en todo momento. Requería sacrificios de animales y no ofrecía verdadera santificación. Lo miramos la vez pasada, hace 8 días. No había paz, no se sentían completamente perdonados. En el nuevo pacto es el sacrificio final, es el sacrificio perfecto que quita el pecado de unas por todas. No es necesario otro sacrificio. El antiguo pacto era condicional. El Señor le había dicho a Moisés y le había dicho al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen, yo estaré con ustedes y seré su Dios. Pero si ustedes me desobedecen, no estaré con ustedes. Y lo vemos claramente en la historia bíblica, como Él no estuvo tampoco cuando el pueblo hizo lo que le ofendía al Señor. En el nuevo pacto es incondicional porque te ofrece redención, es decir, el pago completo de la deuda por el pecado. Reconciliación porque te reconcilias con tu Padre, te reconcilias con Él. Y cuando digo Padre es porque también te adopta como hijo o como hija. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para moverme del antiguo al nuevo? Porque es posible que tú estés en el antiguo buscando quizás obras para poder tener la salvación y entender cómo me salvo, cómo puedo tener vida eterna, cómo puedo tener un Dios presente continuamente en mi vida y sentir la presencia de Él todo el tiempo. ¿Cómo hago?
¿Cómo hago para moverme al nuevo pacto? Hacer como el centurión. Responder como ¿se acuerdan del centurión? El centurión, lo leímos en los versos, es un romano, es un gentil, es alguien que no tiene historia de religión o bíblica. Y eso es lo bonito cuando alguien llega a conocer a Cristo por primera vez sin tener quizás todas estas enseñanzas con las cuales quizás hemos crecido y quizás hemos mantenido rituales. Cuando alguien no tiene absolutamente nada, es precioso cuando lo entiende por primera vez. Qué tan lindo sería que pudiéramos borrar todo eso para entender, porque el centurión nos da una clara imagen de que no son rituales, no son sacrificios. Él se dio cuenta que él era verdaderamente ser el Hijo de Dios. El centurión es un romano que maneja 100 personas y soldados. Es alguien que estaba llamado a hacer la ley y oprimir a los judíos, y se da cuenta cuando el centurión y los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Es aceptarlo, aceptar a Jesucristo como el Cordero de Dios que vino a salvarnos, a darnos paz, a poder recibir un perdón completo de nuestros pecados y poder tener una relación con Él íntima, única. Él te invita a que hoy entiendas eso, porque es posible que tú has estado caminando con Dios varios años, pero quizás te sigue esa idea de que de pronto necesito algo más. O quizás no sentir que eres completamente salvo. O quizás nunca has escuchado esta historia y por primera vez las estás escuchando y entendiendo que puedes tener una relación con Él. Así que yo voy a invitar a la banda en este momento a que suba. La banda, por favor, sube. Voy a orar. Y yo voy a invitar a aquellas personas que sientan y que el Espíritu Santo los está llamando para venir al altar. Y aquellas personas que quizás, y si tú estás en tu silla también, de pronto abrir las manos en muestra de pedirle al Señor que te hable y que puedas sentir tú su presencia en este momento. Y los voy a invitar a que podamos volver otra vez a recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros, por ti. En una oración muy sencilla para aceptarlo, aquellos que no lo han aceptado. O quizás, como digo, que ya has venido caminando, pero volver otra vez de corazón a decirle: Señor, soy un pecador. Soy un pecador y he venido caminando en pecado, Padre mío, alejado de ti. Yo te pido, Señor, que no sé cómo funciona, pero solo te pido y me rindo a ti, porque es posible que yo no sé qué vaya a pasar después, Señor, en todo este proceso cuando tu Espíritu llegue en mi vida. Yo solamente me rindo ante ti, Señor, y quiero conocerte y quiero que tu Espíritu llegue a mi vida y quiero tener una relación íntima contigo como Moisés lo tenía, quien podías hablar directamente a él y ser su amigo. Yo te pido, Señor, que entres en mi vida. Y por otra parte, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, de la manera como te he venido ofendiendo durante mucho tiempo, Padre. Y te pido que esos pecados sean completamente perdonados, sabiendo que la sangre de tu Hijo Jesucristo pagó por todos ellos, Señor. Quiero iniciar una nueva relación contigo, Padre mío. Ayúdame a seguir, Señor, caminando contigo. Te pido esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.